El contexto corre así. La corrupción es un tema de discusión en distintos círculos de la sociedad. Iniciamos con el candidato Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su plan para combatir la corrupción? Pueblo de Guatemala, si hay una cosa que nos queda clara de todas las reuniones, de todos los viajes por el país, reuniones con todos los sectores populares, campesinos, industriales, es que en Guatemala la gente, la población está harta de la corrupción. Y está harta de una corrupción que está sostenida por un sistema de partidos políticos que viene desde hace casi 3 décadas cooptando las instituciones y utilizando las instituciones para la corrupción. Recuerden, el miércoles negro, cuando 107 diputados estaban a punto de dejar a violadores y asesinos en la calle con tal de reducirle y dejar libres a los secretarios generales de los partidos que tenían problema con financiamiento electoral ilícito. En ese momento la señora candidata era secretaria del partido. El problema de la corrupción se arranca cuando ya no hay funcionarios corruptos en el gobierno. Cuando llega gente como ustedes y como nosotros, como los guatemaltecos que estamos cansados del sistema de corrupción y empezamos a demostrar que sí se puede hacer gobierno con ética, que sí se puede hacer política responsable orientada al servicio a la población. Ustedes han visto en el Congreso, en el Ejecutivo, gobierno tras gobierno, la serie de negocios turbios que se hacen. A propósito, ¿de qué nos sirve la experiencia de gobierno cuando ha sido la experiencia que se ha acumulado en el marco de esa gestión corrupta? ¿De qué nos sirven los equipos de gobierno cuando han participado en esa gestión corrupta? En la lucha a la corrupción empieza por la voluntad política de los gobernantes de manera clara y transparente, luchar contra la corrupción. Habría que preguntarle a la UNE y a su candidata cuál es el récord, en opinión de los guatemaltecos, en términos de corrupción. Muchísimas gracias al candidato Bernardo Arévalo. Tenemos réplica de 30 segundos por parte de la presidenciable Sandra Torres. Adelante. Bueno, yo la verdad es de que todavía estoy esperando que el señor Arévalo explique lo de las firmas de su partido, esas firmas falsas, porque la corrupción viene desde ahí, cuando son partidos ilegalmente constituidos y cuando tienen muertos afiliados a su partido político y pagaron 7 quetzales por esas firmas de muertos y de firmas falsas y no han querido dar una explicación de eso. Y estamos esperando todavía esa aclaración, pero también corrupción es. Tenemos ahora la réplica del candidato Bernardo Arévalo. Nuevamente, ante falta de argumentos, irse con la falsedad que están inventando como parte de esta persecución política en el Ministerio Público. Podríamos traer una lista de los casos de corrupción que la UNE tendría que explicar a lo largo de los últimos 15, 20 años, pero la verdad es que no me alcanzaba el papel para hacerla. Bueno, le agradecemos de esta manera al candidato Bernardo Arévalo y tiene su segundo derecho de respuesta de 30 segundos. La candidata por el Partido Movimiento Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Adelante. Pero quisiera recordarle al pueblo que me está viendo y me está escuchando que corrupción es tener una plaza fantasma de un diputado en el Congreso como el señor diputado uruguayo, señor Arévalo, que no asiste, que cobra un sueldo y no asiste al Congreso, anda en campaña. Y eso obviamente, eso es corrupción. Entonces, es importante, nuevamente regreso al tema, que aclare las firmas falsas de su partido y que no evada. Vamos ahora con el derecho de respuesta del candidato Bernardo Arévalo. Cada vez quedan menos argumentos, cada vez quedan menos mentiras, cada vez quedan menos intentos o formas de taparle los ojos. Es evidente que aquí hay un intento de distraer la discusión alrededor de las explicaciones históricas que tiene que dar la UNE y su candidata con su relación con el sistema político corrupto.
Bueno, hemos agotado los 2 derechos de respuesta de cada uno, pero la candidata de la UNE, Sandra Torres, no ha respondido a esta pregunta, así que la planteamos de nuevo y aquí viene para que nos cuente cuál es su plan para combatir la corrupción, de acuerdo a que la corrupción es un tema de discusión en distintos círculos de la sociedad guatemalteca. Pues todos estamos hartos de la corrupción y el tema de la lucha contra la corrupción no es propiedad de un partido político, es una responsabilidad de todos nosotros, tanto el que corrompe como el corrupto. Y en ese sentido, yo quiero decirles que tengo un compromiso de limpiar todo el sistema de corrupción incrustado en el Estado. Vamos a implementar auditoría social y concurrente. Vamos también hacer un gobierno digital, un gobierno abierto, para que la gente tenga acceso a todos los procesos. Por supuesto, cárcel para los corruptos, muerte civil para el que robe en el Estado, una cárcel específicamente para los corruptos, pero también es corrupción, firmas falsas en un partido político ilegalmente constituido. También es también corrupción tener una plaza en el Congreso sin llegar haciendo campaña política y cobrando un sueldo. Yo quiero decirles que yo también voy a promover la ley del silencio administrativo para que los permisos y licencias no duren más de 30 días, se terminen las coimas y se terminen esas famosas comisiones. Yo sí voy a limpiar de arriba para abajo la corrupción. Sea quien sea, lo voy a meter a la cárcel. Aún sea el presidente de la República, aún sea un ministro, lo voy a hacer. Y esa es una gran verdad que hoy quiero dejar bien plasmada ante la opinión pública, que me escuche. Porque aquí estamos hablando de una responsabilidad, por supuesto. Me sobra mi voluntad política para combatir la corrupción. Pero la corrupción empieza de arriba, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y por eso es importante tener esa cárcel para los corruptos, para demostrar la voluntad política que a mí me sobra para poder meter a la cárcel a los corruptos.